Bueno, yo estaba diciendo que arrancamos estas actividades, diferentes actividades ya desde marzo, en el recientemente creado Observatorio para los Derechos de la Vejez y de Adultos Mayores, y tengo el placer de compartir esta charla también con mi querida amiga Andrea Mercedes Pérez, que como les dije es parte de nuestro proyecto de investigación UBACIT, es vicedirectora del Departamento de Práctica. ¿Qué puedo decir de Andrea? Andrea, presentate vos, porque hoy tenemos a dos invitados de España tan importantes que quiero que te conozcan más. Pero sí, bueno, buenos días para todos, buenas tardes a nuestros amigos de España, Buenos que ellos días. tienen una diferencia horaria interesante en relación a nosotros. La verdad es que para mí es un placer poder, aunque sea, acompañarlos en un ratito nada más. La verdad es que estoy tomando exámenes desde las 7 de la mañana de hoy, acabo de terminar y en un ratito vuelvo otra vez porque era una comisión muy numerosa y tuve que dividirlos para poder evaluarlos a través del Zoom. Así que simplemente los puedo acompañar nada más un ratito, pero es un verdadero placer para mí, bueno, apoyar estas iniciativas que se despliegan en el marco de las actividades académicas, ¿no?, que realiza nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que está cumpliendo este año sus 200 años de vida, y por supuesto formar parte de este observatorio de derechos de la vejez y de los adultos mayores, ser miembro también de este proyecto de investigación que tan magníficamente dirige Eleonora en el marco de lo que es el acceso a la justicia de los adultos mayores en situaciones de violencia. Y por supuesto, recibir en nuestra casa, aunque sea virtualmente, a estos dos magníficos catedráticos de la Universidad de Salamanca. Quisiéramos todos estar en Salamanca, la verdad, y no estar en nuestras casas. Ya volveremos, ya podremos volver a viajar, tenemos que esperar que esta situación terrible, la verdad, termine, o por lo menos se regularice de una manera tal que aprendamos a vivir en esta nueva normalidad, pero la verdad es que se viven momentos muy complejos. Les contamos tanto a María Inmaculada como a Lorenzo en Argentina, ¿no? Estamos en unos días bastante críticos en materia de contagios y de fallecimientos. España está un poco más liberada en este momento, avanzó bastante en su programa de vacunación, y de hecho este fin de semana muchos amigos estaban felices verdaderamente porque habían podido volver a encontrarse, ¿no?, después de tantos meses. Así que bueno, la verdad es un placer, desde el propio departamento de práctica profesional al cual tenemos el lujo de pertenecer, bueno, con Eleonora como profesoras adjuntas regulares, ¿no?, de nuestra materia de la práctica, y en concreto, bueno, divulgar las actividades que se despliegan en el marco de estos proyectos de investigación UACIT, y sobre todo la presentación formal, ¿no?, en el día de hoy, de este observatorio de los derechos de la vejez y de los adultos mayores, que bueno, como todos los observatorios que tiene la facultad, que los invito a que escarben un poco en nuestra página web e investiguen ahí todos los que tenemos, que están muy buenos, tienen como objeto seguir estudiando, ¿no?, seguir debatiendo de manera abierta, plural, diversa, sobre aquellas cuestiones críticas del derecho que nos son importantes, obviamente, y que todo el tiempo llenan nuestra inquietud y nos permiten con nuestros pares y nuestros alumnos seguir abriéndonos las cabezas y buscando respuestas a preguntas que nos vivimos haciendo, justamente para canalizar mejor todas estas cuestiones. Así que bueno, muy feliz de estar acá en la apertura, de acompañarlos un ratito. Voy a estar acompañándolos un ratito y después, por supuesto, veré con tranquilidad la grabación de este encuentro. Un agradecimiento especial, reitero, tanto a María Inmaculada Sánchez Barrio, bueno, como a Lorenzo Bujosa Badel, que nos conocemos ya de otros encuentros que también ha llevado adelante Eleonora, y bueno, con la idea de volvernos a encontrar en cualquier momento y poder abrazarnos con esa fraternidad que siempre nos ha unido, ¿no?, con la maravillosa España. Bueno, imagínense, Pérez de apellido, mis abuelos, los 4 abuelos por parte de padre y madre eran españoles, así que bueno, por mi sangre corre también, por mis venas, ¿no?, corre también sangre
española, así que estoy muy feliz de recibirlos en nuestra casa, ¿no? Y por supuesto a todos los que nos acompañan, alumnos, colaboradores, integrantes también de este proyecto de investigación en la presentación de este observatorio. Así que bueno, muchas gracias y descuento el éxito que va a tener no solo esta jornada, sino todas las actividades que despliegue este observatorio. Así que un cálido abrazo a todos y Gracias. cada uno de ustedes. Gracias Andrea, para los que recién se conectan, Andrea Mercedes Pérez, la doctora Andrea Pérez, vicedirectora del Departamento de Práctica Profesional, integrante de nuestro proyecto de investigación UBACID, de este último, ¿no? Que nos hemos metido en unos temas, primera y segunda brecha digital, adultos mayores excluidos en esas brechas, adultos mayores LGTBIQ+, y situaciones de violencia vividas, y ya después les vamos a comentar los primeros resultados y las historias de vida que hemos recabado. Pero bueno, ya que estamos todos reunidos, vamos a dar paso a nuestros amigos de la Universidad de Salamanca. Hoy nos acompañan Lorenzo Mateo Bujosa Badel, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor catedrático de Derecho Procesal, y es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y también nos acompaña María Inmaculada Sánchez Barrios, que es doctora por la Universidad de Salamanca. Bueno, ambos tienen infinidad de publicaciones y han hecho intercambios y han tenido becas internacionales muy variadas y muy importantes. Inmaculada también es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, muy importante lugar, y además ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y hoy nos convoca este tema que tiene que ver con esta población vulnerable, que son los adultos mayores, que son el objetivo de nuestro estudio. No sé, queridos amigos, quién quiere empezar. Si quiere empezar Inmaculada, o querés empezar vos, Lorenzo, dime. Como queráis. Lo mismo digo. Bueno, ¿alguno tiene algún apuro de horario? Porque tenemos mucho tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos visto que yo tengo acá el título de tu presentación, Lorenzo, que era Tratamiento Procesal de la Discapacidad de las Adultas Mayores. ¿Es así? Así es, así es. Empezamos contigo entonces, ¿te parece, Inmaculada? Bien. Adelante. Bien, el tema es el siguiente. A mí me llamó la atención esto de la discapacidad, porque en Argentina, sobre todo a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, artículo 32 y siguiente, ya no hablamos de la dicotomía capacidad-discapacidad, sino de las capacidades y de las restricciones a la capacidad. Ya no hablamos enteramente de curador, sino de sistema de apoyo para propender a la autonomía y a la plenitud de las facultades de esas personas que tengan algún problema. No tenemos un límite superior de edad en cuanto a partir de qué edad superior, digamos, de edad de vejez, se puede restringir una capacidad. El límite, a partir de los 13 años se puede pedir una restricción de la capacidad si la persona tiene problemas graves de adicciones o enfermedades mentales, por ejemplo. Siempre estos procedimientos van con la participación del interesado, ¿sí? Se lo entrevista, el juez tiene la obligación de entrevistar al causante, digamos, a la parte interesada, y a su vez es muy importante la interdisciplinariedad. Quiero decir con esto, que no es solo la visión del juez la que va a tallar acá, sino la de los equipos interdisciplinarios que puedan relacionarse con esto. Pero bueno, vamos a escuchar el panorama que vos nos podés brindar en España y vamos a aprender, porque como dijo Andrea, estamos todo el tiempo estudiando y aprendiendo. Te doy la palabra, Lorenzo. ¿Estás con micrófono? Sí. A ver, Lorenzo. Vamos a ver qué pasó con tu micrófono. Ah, está desconectado.
Ahora, Ahí estamos. ahora sí, ahí está. Bueno, pues Ahí está. muchas gracias, Eleonora. Para mí, bueno, tiene un poco de frustración esto de los webinares, porque la verdad es que tanto Inmaculada como yo, Inmaculada nos hemos podido ver esta mañana. La situación aquí es verdad que está un poquito mejor, pero nos gustaría estar ahora mismo en Buenos Aires. Nos trae unos buenísimos recuerdos de cuando estuvimos allí ya hace demasiado tiempo. Nos gustaría volver, pero esperemos que la situación mejore y que podamos efectivamente abrazarnos. Agradecer a la Facultad de Derecho de la UBA, al Departamento de Práctica Profesional, la acogida, la hospitalidad, aunque sea en la lejanía, y la organización de este evento, y felicitarles además por la presentación del Observatorio del Derecho a la Vejez y a los adultos mayores. Nosotros, en relación con lo que decía Eleonora, hemos acogido también un cambio. Yo creo que la diferencia puede ser básicamente terminológica, porque en el fondo lo que hacemos es basarnos, lo que haremos, ahora mismo lo voy a concretar, es basarnos en la Convención de Nueva York del año 2006 y traer a nuestro ordenamiento algunas consecuencias civiles y procesales. La fundamental es la indiferenciación entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Ahora ya no podemos hablar de incapacitación en cuanto se apruebe en el Parlamento. Ahora mismo está en la Cámara Alta, en el Senado. En estos días se iba a aprobar y se va a devolver al Congreso de los Diputados, donde será en muy breve tiempo votado definitivamente el proyecto de ley que va a hacer estas reformas con consecuencias procesales. El proceso de incapacitación que teníamos en nuestra ley de enjuiciamiento civil, que es el nombre del Código Procesal Civil para toda España. No tenemos, aunque tenemos un Estado parcialmente descentralizado en derecho procesal, en instituciones procesales y en instituciones judiciales, somos un Estado unitario desde esa perspectiva. Por lo tanto, tenemos un solo Código Procesal Civil, que tradicionalmente lo conocemos como Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que se va a modificar entre muchas otras leyes. Pero desde luego, cuando hablamos de este tema, y ustedes en el proyecto de investigación, en el excelente proyecto de investigación que tienen en marcha, lo conocen bien, tenemos que entroncar necesariamente con las reglas de Brasilia, con las importantes reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que pretenden asegurar la configuración de los sistemas judiciales como instrumentos para la defensa efectiva de los derechos de las personas con vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad. Pero no bastan las proclamaciones en textos principales que no vengan acompañadas de medidas concretas para la garantía de tales derechos, y es ahí donde entra la perspectiva procesal. Pese a su carácter de soft law, es decir, de meras recomendaciones dirigidas a los poderes públicos de los estados iberoamericanos, la fuerza de los fines propuestos en las reglas de Brasilia, las necesidades explicitadas en su contenido y su directo enlace con normas internacionales que sí tienen plena fuerza normativa, hacen que la consideración de estas reglas sea imprescindible para el perfeccionamiento de nuestros ordenamientos jurídicos. Son muchos y variados los beneficiarios de esta regulación, todos ellos agrupados bajo el criterio de que su capacidad para prevenir, para resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En el bien entendido que la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad de cada país dependerá de las características específicas, o incluso también, ustedes en el Departamento de Práctica lo saben bien, incluso de su nivel de desarrollo social y económico.
Hay, por lo tanto, un núcleo duro que se pide preservar y un ámbito de flexibilidad y adaptación a las múltiples circunstancias concretas que podemos encontrar en la diversidad iberoamericana. Entre los muchos grupos afectados, como decía, por las dificultades a que hace alusión esta normativa, están sin duda las personas mayores, que podemos referir a ese concepto indeterminado en cuanto a la certeza de sus límites, que sería el de ancianidad, a que el diccionario de la lengua española define en su segunda acepción como último periodo de la vida ordinaria del ser humano cuando ya se es anciano. Y el término anciano viene concretado como dicho de una persona de mucha edad. Todos sabemos qué es un anciano, pero nos puede resultar más complicado acordar cuándo empieza esta categoría, es decir, a qué edad se empieza a ser anciano. En cualquier caso, como se determina en la regla sexta de las reglas de Brasilia, el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades atendiendo a sus capacidades funcionales y o barreras producto del entorno económico y social para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia con pleno respeto a su dignidad. Como veremos, se formula un importante cambio respecto a la regulación que aún está vigente por lo que se refiere a España, pues en lugar de promover la incapacitación, todavía el procedimiento de incapacitación todavía lo explicamos ahora en clase porque está vigente en el libro cuarto, en la parte de procesos especiales de nuestro Código Procesal Civil, en lugar de promover esa incapacitación de tales personas con especiales dificultades debido a su avanzada edad, se opta por mantener, como entendí que también desde la formulación del Código argentino, del Código Civil argentino, civil y mercantil, mantener su plena capacidad, aunque necesitada de apoyos que deben articularse con la debida eficacia. Y todo ello tiene inevitables consecuencias procesales que tenemos que considerar. Precisamente la regla séptima de las reglas de Brasilia atiende a ese concepto de discapacidad y lo refiere a la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y cualquier tipo de barreras de su entorno que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Hay una evidente interrelación entre la compleja problemática derivada del envejecimiento y la situación de vulnerabilidad a la que se refiere esta regla séptima. Sin embargo, es preciso puntualizar que la condición de anciano no lleva necesariamente a una vulnerabilidad completa. Como es evidente, no todos los adultos mayores se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad, lo que invalida una consideración única para afrontar sus necesidades. Lo que se pretende es compensar las dificultades, pero también asegurar al mismo tiempo el respeto a la voluntad y a las preferencias del anciano en la medida que eso sea posible. La articulación de esa doble circunstancia, que pudiera parecer como una ardua contradicción, deriva en la necesidad de establecer condiciones de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, estoy citando literalmente, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto de su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, sea esta a través de cualquier medio tecnológico que requiera, atendiendo a lo que también aludía Eleonora, a la brecha, a la compleja y a la difícil de superar brecha digital y también brecha cultural. Todo ello, además, debe ser considerado desde la regla 25ª de las reglas de Brasilia, que llama a promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten
a cada condición de vulnerabilidad. Tenemos aquí una serie de criterios generales, por lo tanto, que adquieren una intensidad mayor, como decía, si tenemos en cuenta las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España 2 años después, en 2008. Pero ayuda a contextualizar los cambios el tener en cuenta algunas afirmaciones del preámbulo, entre ellas la referencia a esa discapacidad como concepto evolutivo y dependiente de las circunstancias concretas, que resulta, literalmente dice, de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, y la relativa a la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Un efecto transversal tiene la formulación del propósito de la Convención dirigido a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad humana. Sobre esa base, se dispone que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entre otras obligaciones generales, los Estados se comprometieron en asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales y las libertades fundamentales también de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de esa discapacidad, y en ese sentido a adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole que puedan considerarse pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, así como a tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres, prácticas existentes que puedan constituir elementos de discriminación contra estas personas con esta especial vulnerabilidad. Particularmente nos interesa el artículo 12 de la Convención acerca del igual reconocimiento como persona ante la ley, y el artículo 26 sobre habilitación y rehabilitación. Empezando por este último, es importante subrayar que los Estados se comprometen a tomar medidas efectivas y pertinentes para que estas personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida. Como puede observarse, quien conozca la Constitución española puede entender fácilmente que esta regulación pretende asegurar la igualdad material como principio constitucional que aparece en el apartado segundo del artículo 9 de nuestra Constitución política respecto a quienes tengan deficiencias que en principio les puedan dificultar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. No menor trascendencia tiene aún el artículo 12, al que también aludía, del que se derivan cambios conceptuales importantes, por influencia sobre todo de las regulaciones de los países anglosajones, que no distinguen entre personalidad o capacidad jurídica y capacidad de obrar. Cualquier persona, simplemente por ser persona, tiene capacidad de obrar. Como es sabido, sobre tales conceptos se construyeron los presupuestos procesales de capacidad para ser parte y de capacidad procesal, que se beneficiaron además de una gran expansión jurisprudencial por las necesidades de la realidad del tráfico jurídico y por la aplicación del fructífero principio pro actione. El cambio conceptual de base al que me he referido necesariamente tendrá consecuencias respecto al presupuesto de capacidad procesal, cuya amplia teorización sobre sus defectos y sobre la suplencia de los mismos podrá seguir considerándose válida en sus términos generales, pero exigirá adaptaciones y sobre todo cambios prácticos, dada la superación de la noción de incapacitación por la aplicación de los necesarios apoyos
a personas que mantienen su capacidad plena. En efecto, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y reconocerán que esas personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Esta paradoja terminológica es la que tenemos en la letra de las normas vigentes y de las que lo serán dentro de poco. Personas con discapacidad, pero con plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, se trata de un sentido, es decir, la forma de articular esta paradoja, esta aparente paradoja, es entender que la discapacidad no es jurídica. Jurídicamente, desde la perspectiva jurídica, hay una capacidad plena, pero sí que hay una discapacidad material en el sentido de disminución física, sensorial o psíquica que incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida común, como se deriva de la propia definición de discapacitado por parte del diccionario de la lengua española, el diccionario de la Real Academia. Por tanto, separando ambos planos, el jurídico y el material, me parece coherente subrayar que las personas con estas deficiencias mantienen su plena capacidad jurídica. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo se suele definir la capacidad procesal, no hay necesidad de suplencias de defecto de capacidad, sino de instrumentos de apoyo que permitan superar esas dificultades materiales. Así, el apartado tercero del artículo 12 de la Convención dispone que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Además, deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos y que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, las medidas que se adopten, que se apliquen en el plazo más corto posible, que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Por lo tanto, la ratificación de ese convenio de Nueva York obliga a unificar la capacidad jurídica y a la capacidad de obrar. Entre otras consecuencias, ya tenemos desde hace ya bastantes años distintas leyes que han asumido la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento las referencias que se derivan de esa convención de Nueva York del año 2006, pero ahora, como decía, está en trámite y a punto de aprobarse esa modificación que completa el panorama respecto a unificar la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Por tanto, la capacidad de la persona se considera única y, por tanto, incluso las personas con problemas cognitivos deben considerarse como personas plenas en el sentido jurídico de la expresión y con posibilidad de ejercer todos los derechos. Se parte, pues, de una presunción juris et de jure de capacidad en el sentido de que todas las personas con discapacidad deben ser considerados también sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad en igualdad de condiciones sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de determinados actos jurídicos. Pero esta plena capacidad, en el caso de las personas mayores, tiene que ir acompañada de necesidades específicas, de cubrir esas necesidades específicas que desde hace algún tiempo son estudiadas con detenimiento por la gerontopsicología. En desarrollo de estas ideas, como decía, y por exigencias del derecho internacional, se hizo imprescindible la reforma interna de esta materia y en ese sentido, como digo, el proyecto de ley de 17 de julio
de 2020 sigue la senda protectora ya abierta por otras leyes, ley de 2003 sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, de 2011 otra ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras normas que completan, como decía, el panorama en ese sentido. La idea central del proyecto de ley que está a punto de aprobarse es que el predominio de la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, pero basado en cuanto sea posible en el respeto de la voluntad y las preferencias de la persona, esta misma persona, como regla general, será la encargada de formar sus propias decisiones. Por lo tanto, este principio general hace necesario modificar numerosas normas, entre las que yo creo que se deben destacar las del Código Civil y 28 apartados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como decía, es el nombre de nuestro Código Procesal Civil para toda España. Por lo que a la perspectiva procesal se refiere, se deben sustituir los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas, a estas personas vulnerables, aunque con capacidad plena. Seguimos en esto la senda. Yo, tengo publicado un artículo sobre esta materia en la que comparé esta regulación proyectada con otras que han sido más avanzadas. La ley número 49/2018, por la que se crea el régimen jurídico del mayor acompañado en Portugal y se eliminan los institutos de la interdicción y de la inhabilitación, y por su parte en la República de Colombia la ley 1996 de 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se establece el régimen de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, con el objetivo de establecer medidas específicas para garantizar la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a esos apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de esta capacidad. Contrasta la sistemática de la ley colombiana, mucho más ordenada, con la dispersión de la ley portuguesa y sobre todo de la propuesta española. Se debe quizás eso a que en Colombia se optó por promulgar una ley especial, una ley dedicada solo a esta materia, mientras que en el proyecto español se prefiere introducir numerosísimas modificaciones en leyes generales, en la ley del notariado, en la ley hipotecaria, en la ley de registro civil, en la ley de la jurisdicción voluntaria, ya he mencionado, en el Código Civil, en la ley de enjuiciamiento civil, además de en la ley 41/2003 de 18 de noviembre. El primero de los artículos que pretende introducir el proyecto de ley español como primera disposición general, que pretende introducir una norma en el Código Civil, proclama la finalidad de las medidas de apoyo necesarias, es decir, permitir el pleno desarrollo de la personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Por lo tanto, lo que hace es acoger las ideas que ya nos venían de la regulación internacional, por tanto, aplicable, vinculante para nuestro país y por tanto, necesitada de concreción en nuestra normativa interna. Y se exige además que tales medidas estén inspiradas, como no, en el respeto de la dignidad de la persona y en la tutela de los derechos fundamentales. Las instituciones jurídicas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen tienen en España, es verdad, una larga tradición, la guarda de hecho, la curatela, como también mencionó Eleonora, en respecto a Argentina, el defensor judicial, que ahora se mantienen en realidad esas figuras, pero tienen una función distinta, una función de asistencia a la persona con discapacidad en el ejercicio de esa capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetándose su voluntad, deseos y preferencia. Es clara la regulación principal de esta materia, que proclama en el artículo 4 los principios que deben guiar la aplicación y la interpretación de esta ley. Se enumera la dignidad, la autonomía,
la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la celeridad. El tiempo siempre es importante en la administración de la justicia, pero cuando hablamos de personas vulnerables y más de personas de edad avanzada, yo creo que todavía lo es más. El proyecto español explicita, por lo tanto, estos principios recogidos también de la normativa internacional. Y hay que añadir a lo que acabo de mencionar que en el nuevo artículo 249 de lo que será la regulación aprobada en el Código Civil se proclama también la prioridad de la voluntad de la persona de que se trate por delante de las medidas de apoyo de origen legal o judicial, las cuales solo serán de aplicación en defecto o insuficiencia del desarrollo de la autonomía de la persona con discapacidad. Es pertinente además la referencia a unos principios generales del derecho constitucional que deben informar la práctica de la aplicación de todas estas medidas, los principios de necesidad y de proporcionalidad. El criterio de la aplicación subsidiaria de estas medidas es claramente explicado en los párrafos segundo y tercero de ese nuevo artículo 249, cuando se dispone que las personas que presten el apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente deben procurar que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión, razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Con un importante apunte dirigido al futuro, pues en la medida de lo posible debe fomentarse que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo, es decir, se fomenta la autonomía personal de la persona discapacitada. Claro que eso tal vez no sea la situación ordinaria en las personas ya que van envejeciendo, que son cada vez más mayores y que cada vez tienen más limitaciones, cada vez tienen más problemas y necesitan más apoyos en este sentido. En casos excepcionales, cuando a pesar de haberse hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las instituciones de apoyo son las que deberán asumir esas funciones representativas, para lo cual será preciso tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración. Todo ello para procurar que la decisión que finalmente se adopte se acerque lo más posible a la que hubiera adoptado la persona discapacitada si hubiera podido hacerlo. Bueno, las vaguedades terminológicas y la utilización de conceptos jurídicamente indeterminados en puntos tan importantes como la formación de la voluntad válidamente emitida no dejan de suscitar dudas fundamentales acerca de la problemática que pueda darse en la práctica y en cuanto a las dificultades de su control. La necesidad, también aludía a eso Eleonora, la necesidad de peritajes psicológicos, bueno, será importante, pero hay que tener en cuenta que puede encarecer notablemente cualquier procedimiento y complica la toma de decisiones. Pero también en esta normativa propuesta ya están formuladas ciertas salvaguardias que será necesario aplicar en los casos concretos. En el último párrafo de ese artículo 249 del Código Civil se habilita al juez para dictar las que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios antes señalados y en particular atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera. Una vez más, la legislación colombiana expone su regulación de manera más explícita y ordenada porque empieza definiendo qué debe entenderse por salvaguardias. Todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Se establecen una serie de prohibiciones a las personas que desempeñen alguna de las instituciones jurídicas de apoyo, la posibilidad de previsión en escritura pública de medidas de apoyo relativas a la persona o bienes, la formulación de poderes y mandatos preventivos, entre otras profusas normas aplicables, en particular a la guarda de hecho, a la curatela o al defensor judicial de la persona con discapacidad. En definitiva, se nos vienen cambios importantes que, como decía, en otros países ya se han producido con consecuencias procesales importantes. Mencionaba la de la capacidad procesal, cambios en cuanto a la capacidad procesal, pero también la superación del proceso vigente de incapacitación por ese procedimiento de nombramiento de apoyos. En Portugal se llama el acompañamiento, la figura del acompañamiento, que proceso de acompañamiento de personas mayores, que me parece que es plástica esa terminología, pero en el fondo yo creo que estamos hablando de lo mismo, de ese cambio conceptual de fondo que tiene consecuencias procesales y por tanto tendremos que ver mucho más de cerca, pero simplemente yo pretendía en esta media hora escasa plantear cómo se han configurado las cosas, cómo se están planteando en España, para que bueno, podamos comparar y podamos cambiar impresiones sobre un tema importante y que Dios quiera que nos pueda afectar a todos, ¿no? Que podamos llegar a esa edad avanzada en que necesitaremos esos apoyos y que en esos apoyos se apliquen de manera proporcionada a nuestras necesidades y atendiendo justamente a las circunstancias específicas de limitación que estemos sufriendo en cada momento. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero haber sido claro en mi exposición. Sí, sí, Lorenzo, lo que estamos pensando, y me imagino que muchos de los que estamos acá, es si realmente el anciano necesita desde el punto de vista de la capacidad este procedimiento para obtener sistema de apoyo, porque puede haber un deterioro no patológico. Te voy a comentar que el año pasado en Azul, la Cámara Civil, se pronunció... La causa fue una causa de una hija que pedía la incapacitación o la restricción de la capacidad de la mamá, aduciendo que había dispuesto y había vendido bienes y no los había ingresado en el patrimonio, cuestión que tanto el juez de primera instancia como la Cámara determinaron que era materia de otro procedimiento, o sea, saber si esos actos eran nulos, anulables o si habían sido otorgados sin la voluntad de la persona, era cuestión para ocurrir por la vía correspondiente, no por la vía de la restricción de la capacidad. Pero lo que se dijo, y yo lo voy a leer textual, es que en ese caso, ¿no? Hubo obviamente todo el procedimiento interdisciplinar, la entrevista a la persona mayor y todos los pasos que requiere el artículo 32 en adelante del Código Civil y Comercial nuevo. Lo que dice la Cámara es que la causante no padece una alteración mental de gravedad, sino una declinación física y psíquica que es propia de la vejez no patológica. Esto sale de los informes interdisciplinarios. ¿Qué queremos decir con esto? Y nosotros queríamos llamar la atención. Como se publicó en algunas editoriales, ser viejo no ser incapaz. O sea, el hecho de que alguna persona necesite, porque no pueda manejarse de manera independiente, una ayuda, no quiere decir que no tenga el autogobierno, la autodeterminación. Porque nosotros acá en nuestro sistema pasamos de la dicotomía, ¿no? Incapacidad-capacidad al caso de la capacidad restringida y en última ratio, en última instancia, como también veo en España, en última instancia, cuando esa persona no puede gobernarse de ninguna manera, sea la edad que tuviere, a partir de los 13 años, ahí sí que se nombra un curador y se hace un proceso de incapacitación. Pero lo principal en el nuevo sistema es esto. Se reemplaza el modelo de sustitución en la toma de decisiones por el sistema de apoyo en la toma de decisiones. Pero no siempre el anciano que necesita alguna ayuda para ir a hacer una compra o para ir hasta el banco, necesita un sistema
de restricción de capacidades. Y así se ha dicho en tribunales, y así se le ha denegado a esta persona, a la hija de esta persona que iniciaba el proceso de restricción de la capacidad de su madre, se le denegó la demanda, se le desestimó la demanda. Con esto queremos decir que, obviamente, hay una declinación natural, pero que se llama no patológica. Entonces, mientras no sea patológica, nosotros entendemos que no es dable restringir de ninguna manera la capacidad de hecho de la persona. No sé qué opinan ustedes, aunque todos vamos a llegar. Claro, esperemos que sí. No, la idea de fondo es la misma. Es decir, y por eso hablaba de la proporcionalidad y de la necesidad que debe adaptarse a la situación específica de cada adulta mayor para el caso que nos atañe aquí, ¿no? No se trata de sustituir la voluntad, porque ya dije que el suplir la voluntad debe ser subsidiario. En la medida de lo posible que pueda expresar la voluntad, esa adulta mayor debe expresarla y debe hacerse caso a lo que ella quiera. Lo que pasa es que efectivamente puede tener, por ejemplo, una dificultad motriz o una dificultad de otro tipo, y que es lo que habrá que suplir, esas deficiencias, esas limitaciones físicas, no necesariamente psíquicas, que necesite que alguien le haga alguna gestión, y tiene que ser alguien responsable, en fin, que tenga esas salvaguardias por si, bueno, hay algún problema que pueda responder en relación con eso, ¿no? Entonces, pero yo creo Claro, que... pero no sería un sistema de apoyos en el marco de la restricción de la capacidad, ¿no? No, Porque nosotros sabemos, claro, lo anterior era la sustitución, ¿sí?, en la claro, toma de decisiones, y lo de claro. ahora es el apoyo. Pero no hablaríamos, inclusive, aunque tuviera alguna dificultad esa persona mayor, no hablaríamos de sistema de apoyo en el marco de un régimen, de un proceso de restricción de la capacidad, sino No, quizás una ayuda a la vida común. No no, incluiríamos esto claro. en No, de en hecho, el sistema, claro, el sistema de restricción de capacidad, esto que es, fue no, lo que quiso hacer la hija de esta señora, a la vez, y claro. bueno, que la justicia le dijo, no, mire, tiene un deterioro normal, no patológico, y no hay que restringirle la capacidad para nada. Se puede autogobernar y puede tener ayudas. El meollo de la cuestión, ¿no?, como decimos, la raíz del asunto era que la señora había recibido bienes y los había dispuesto como se le dio la gana. Ya. Entonces, la hija, ante esa disposición de bienes, inició el procedimiento de restricción de la capacidad de la madre. Ahora, ahí, como decía mi abuela, la madre del borrego, era la cuestión económica. Esto de la sustitución y usurpación de voluntades, que pasa mucho con los adultos mayores, y esto que tiene que ver con compelerlos a regalar bienes, a dejar la administración de sus bienes en otras personas. Esto lo estamos viendo mucho ya desde todos los proyectos de investigación que tenemos, y más viejo, te digo, de cuando yo empecé como ayudante ad honorem en el patrocinio, allá lejos y hace tiempo, en el 87, ya se veía aquellas personas mayores que venían y decían, me dicen que me van a poner en un lugar y que van a alquilar mi casa. Y después veíamos que las ponían en cualquier parte, y el fruto civil de la locación de la casa de la señora iba para los bolsillos de otras personas. Entonces, esto tiene que ver con esta violencia económica, ¿no?, que es tan difícil de manejar, como se sabe, en el siglo de oro español, poderoso caballero don dinero, ¿no? Así es. Sí. No sé si alguno de los que nos acompañan quiere hacer una pregunta, si no le vamos a dar la palabra a Inmaculada, agradeciéndole por supuesto a Lorenzo, que quiero decir que Lorenzo también es parte de nuestro último proyecto de investigación, de nuestro UBASIT, es nuestro investigador externo. Así que bueno, acá lo tenemos en casa, ahora que cumplimos 200 años. No es nada al lado de Salamanca, que cumplió más de 800, Bueno, pero bueno. es cuestión de Nosotros, tiempo. es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o dejamos las preguntas para el final
y le damos la palabra a Inmaculada. Si les parece, bueno, como nadie nos dice que no, vamos a darle la entrada a Inmaculada, a ver. ¿Cómo hago? A ver, Inmaculada. Vamos a ver. Si conectás tu micrófono. Ahí estamos. Ya está. Ahora estamos. Bueno, vuelvo a presentar para los que se conectaron recién y para los alumnos que ya van a tener clase a las 2 de la tarde, que María Inmaculada Sánchez Barrios es doctora en Derecho, es abogada, es licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Tiene innumerable cantidad de publicaciones, ha realizado estancias de investigación y ha tenido becas, pero en muchos países. Y además es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca y ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y la Unidad de Igualdad, que es una institución tan importante en esto de la lucha contra la violencia de género. Hemos presenciado en las actividades de la Unidad de Igualdad y hemos quedado impresionados tratando de traer algunas de las acciones acá a Buenos Aires, Argentina, y es una de las, tanto Lorenzo como Inmaculada son dos inspiradores para nosotros, ¿no? Dos figuras inspiradoras para nosotros en cuanto a la lucha por estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, en particular la lucha de María Inmaculada Sánchez Barrios por las mujeres víctimas de violencia de género. Un tema realmente que se ha transformado en una epidemia social. Hablamos hoy mucho de la pandemia de COVID, pero hacía rato que teníamos la pandemia de violencia de género y no hay, o sea, todo es poco. Así que te felicitamos por tu actividad. Y quiero decir algo con respecto también a Lorenzo, que me olvidé que ahora que hay alumnos escuchando, Lorenzo también dirigía, además de ser el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, los semilleros de investigación de derecho procesal con alumnos, en los cuales he tenido el honor de ser invitada, que iniciaban sus actividades 8 o 9 de la noche y terminaban a la medianoche, de manera totalmente desinteresada, prestaba sus horas de trabajo, de sueño y de estar con la familia para llevar adelante estos semilleros que han tenido premios en el Congreso Nacional de Derecho Procesal colombiano. Así que recuerdo con mucho cariño y también con mucha admiración las actividades en este semillero y el trabajo entregado. El trabajo que entregan ustedes más allá de sus obligaciones. El tiempo que a lo mejor le están sacando a la familia, a los amigos, a los afectos, en pos de estos objetivos, y no quiero equivocarme, me imagino de estos sueños, ¿no? Sueños de igualdad que son tan necesarios. Bueno, tu participación hoy nos haces el honor de participar con tu ponencia, que la tengo por acá, si no, a ver, acá tengo la protección jurídica de las personas mayores. Bueno, esto que es tan importante, ¿no? Ya hablamos recién con Lorenzo de las reglas de Brasilia, las condiciones de vulnerabilidad, las múltiples condiciones de vulnerabilidad que se dan sobre todo con las mujeres adultas mayores que también tienen escasos recursos económicos. Entonces hay una triple condición. Nosotros desde el proyecto de investigación UBASIT decimos que hay una triple condición de vulnerabilidad: ser mujer, ser adulta mayor y ser pobre. Es un tema que tenemos que tener muy en cuenta para proveer el acceso a la justicia de estas personas. Pero bueno, le damos la palabra a María Inmaculada Sánchez Barrios, y adelante, Inmaculada, un honor tenerte aquí en el observatorio. Muchas gracias, Eleonora. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer
estar aquí con todos vosotros. Bueno, después de tus palabras, pues la verdad que nos has puesto a Lorenzo y a mí que hasta nos da cosa, ¿no? De lo que podamos hablar y que no cumplamos esas... Él sí, Lorenzo sí, pero yo que no cumpla con todas esas expectativas. Lo dicho, muchas gracias, querida Eleonora, a ti, a la Universidad de Buenos Aires. Te felicito también por el proyecto UBACID y por el observatorio, y quería dar las gracias también a la profesora Andrea Pérez. Y como decía, bueno, pues es un placer estar con todos ustedes y coincidir en este acto pues con mi querido compañero, el profesor Lorenzo Bujosa. Ojalá que podamos vernos pronto en Buenos Aires o en Salamanca. Ojalá, Muy bien. ojalá. Bueno, pues como decías, voy a hablar de la protección jurídica de estas personas mayores, no específicamente la problemática de las mujeres, sino en general. Fijándonos en diferentes momentos a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues podemos observar que se han repetido determinados comportamientos en los que han resultado lesionados en grupos vulnerables de personas, ¿no? Y ello pues, ha sucedido por la carencia de protección jurídica de los mismos muchas veces. Al no tener una adecuada protección, acorde a sus características, a sus circunstancias, pues se han producido dichas lesiones. Y las normas jurídicas quizás pues no se han preocupado lo suficiente o poco o nada por esas personas, o no han sabido, como digo, hacerlo adecuadamente. Las adultas y los adultos mayores, bueno, pues pueden empezar a padecer, especialmente a partir de determinadas edades avanzadas, diferentes tipos de discapacidades, como ya se han mencionado, físicas, sensoriales, psíquicas, y bueno, debido a ello, pues no pueden gestionar debidamente su persona ni sus bienes, o no pueden velar por sus intereses, o tienen algún otro tipo de dificultad, aunque no se llegue a eso. Las normativas existentes internacionalmente y las normativas internas de la mayor parte de los países, pues se han olvidado durante demasiado tiempo de las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores. La ONU tomó en consideración a varios grupos especialmente vulnerables, como son los niños, como han sido las mujeres, como muy bien ha indicado Eleonora, y toda la lucha que estamos haciendo, no solo en la Universidad de Salamanca, sino me consta también en la Universidad de Buenos Aires y en países y en tantas instituciones, ¿no?, por las mujeres. Bueno, pues decía que la ONU tomó en consideración no solamente esos grupos especiales como son los niños y las mujeres, también personas con discapacidad, y sobre ellos ha venido proyectando su protección, pero no lo ha hecho sobre otros colectivos. Entonces, los derechos de estas personas que acabo de mencionar sí que han sido reconocidos de forma específica, aunque también es cierto que ello ha influido en la protección de otros grupos de tal forma que también se van especificando derechos concretos para otras personas vulnerables, como son, por ejemplo, por razón de la edad, ¿no?, como luego iremos viendo más detenidamente. El envejecimiento de la sociedad se presenta con fuerza en el panorama contemporáneo nacional e internacional. La estructura por edades de la población española, que es muy envejecida, pues registra un incremento considerable en los últimos decenios, tanto en cantidades o números absolutos como en su peso relativo sobre el total de la población. Se está invirtiendo la pirámide poblacional progresiva. Tenemos una base ancha, una cima, por ejemplo, cuando hablamos de una pirámide, ¿no?, tradicional, pues vemos la base ancha, la cima pequeña, que es propia de países con gran crecimiento demográfico, pero si nos fijamos en España, pues en la actualidad la base es más pequeña, es más estrecha que el centro, y la cima, donde están esas personas mayores, es relativamente ancha. Entonces, las personas de edad avanzada pues han experimentado un mayor crecimiento que el resto de la población. Sabemos que debido a la esperanza de vida, junto también con ese descenso de la natalidad. Entonces, ello implica cambios importantes en las estructuras por edades que van a tener y están teniendo ya pues, repercusiones a distintos niveles y ámbitos: familiar, social, jurídico, económico, etc. La población está envejeciendo mucho, como sabemos, rápidamente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre el año 2000 y el 2050 se indica que la proporción de la población mundial con más de 60 años se va a duplicar. Y a su vez el número de personas de 80 años o más se va a cuadruplicar entre 2000 y 2050.
En España la esperanza de vida ha pasado a ser de 80 años para los hombres y 85,6 para las mujeres, una de las más altas del mundo. Y el índice de envejecimiento, que en 1980 era de un 40%, ha pasado a ser en la actualidad de un 112%. Entonces, ese aumento de la esperanza de vida, que es todo un éxito, también plantea toda una serie de retos. Las personas mayores pues, gozan jurídicamente de los mismos derechos, libertades, deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos, y solo se les puede privar de ellos en los casos de incapacitación, como ya les he expuesto, a través de una sentencia judicial y además en los términos y en la extensión que la misma establezca. Pero, sin embargo, en la práctica la vulnerabilidad del anciano pues, dificulta a veces el ejercicio de esos derechos, mayores discriminaciones por edad, abusos o extorsiones, violencia de todo tipo, brecha digital. Lo que es un logro, que es ese aumento de la esperanza de vida, pues se convierte en un problema por esa pobreza, discapacidad, enfermedad, aislamiento social. En los últimos años, en las diversas agendas políticas, pues aparece la promoción de un envejecimiento activo y saludable, libre de discriminación. Los derechos de las personas de edad han sido reconocidos como auténticos derechos fundamentales a lo largo de los últimos 50 años a través pues, de numerosos y de muy diversos instrumentos internacionales. La protección de estos derechos plantea desafíos conceptuales y prácticos que tienen que ver con la delimitación de su contenido, la identificación de las características y la cuestión de su eficacia y su exigibilidad. Pero también es cierto que la persona mayor, a pesar de que tiene o de que cuenta con los mismos derechos que otras personas, incluido el de no ser discriminado en función de la edad, pues se ve sometida a una serie de impedimentos que dificultan pues esa plena integración, esa plena inclusión o participación en la sociedad. Si nos fijamos en diversas normas internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 o en los Pactos de Nueva York del 66, pues estos no hacían referencia de forma explícita a la edad. Claro, ello tiene su explicación. El Comité para la Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1995 concluyó que esa omisión se explicaba pues, por el hecho de que cuando se adoptaron esos instrumentos, el problema del envejecimiento pues, no era tan evidente ni tan exagerado, ¿no?, como lo es en la actualidad. Entonces, desde entonces han sido numerosas las referencias en los instrumentos internacionales de derechos humanos a la prohibición de discriminación a los mayores. Este principio de no discriminación por la edad pues, ha sido expresamente reconocido en una serie de instrumentos de derechos humanos, tanto de carácter universal como regional, así como en la legislación también nacional de muchos países. Estos principios de no discriminación y la igualdad son componentes esenciales de las normas internacionales de derechos humanos y además que son fundamentales para el goce y el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas mayores. En esta materia pues consideramos fundamental referirnos a, aunque solo sea mencionar, dos normas internacionales como el Convenio sobre la Protección de Adultos de La Haya del año 2000 o el Convenio de Derecho de las Personas de Discapacidad de Nueva York, el Convenio de Nueva York de 2006, y el profesor Bojosa se ha referido a ellos. También me gustaría mencionar los objetivos ODS de la Agenda 2030, que como saben en septiembre del año 2015, 193 países, es decir, casi todos, bueno, pues nos comprometimos, porque nosotros, tanto pues, ustedes como nosotros formamos parte de ello, nos comprometimos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Y en el objetivo 10, que habla de reducción de las desigualdades, bueno, pues precisamente habla de la inclusión social, económica, política, e indica que de aquí a 2030 lo que se pretende es potenciar y promover esa inclusión a todas las personas, independientemente de su edad, dice, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, etc. También, además de ello, pues tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué ocurre en España? ¿Cómo está la situación en España? Nos vamos a ir
al artículo 50 de la Constitución española, que establece que los poderes públicos tienen que garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Es en el único artículo que concretamente se refiere a los mayores, habla de ciudadanos durante la tercera edad. Y utiliza, por lo tanto, este término. En concreto, sobre la terminología que se emplea para designar a la persona de una edad más avanzada, pues es muy heterogénea. En los documentos internacionales se utilizan, bueno, pues diversas palabras, diversos términos, ¿no? Personas mayores, personas de edad avanzada, tercera edad, ancianos, cuarta edad, personas mayores, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como ven, la terminología empleada pues, no es unitaria y también en no pocas ocasiones pues, utilizan palabras con connotaciones peyorativas que ponen de manifiesto pues, aspectos, podríamos decir, desvalorizados, de fragilidad, de incapacidad. Entonces, la nueva terminología internacional de los derechos humanos procura evitar esas connotaciones despectivas de inferioridad, de ineptitud, de dependencia, ¿no? La Constitución, como les decía, española consagra el término de tercera edad, lo que, bueno, pues seguramente haya contribuido a generalizar su uso. Pero realmente cuando nos fijamos en el término, este término de tercera no se refiere a un sector perfectamente delimitado, porque no hay una definición en nuestro ordenamiento para este término. Incluso existe una resistencia a adoptarlo en el terreno jurídico, ¿no? Hablar de una tercera edad supone que también hay una primera y una segunda edad. Y en nuestro ordenamiento tampoco se ofrecen criterios objetivos en que basarse para decir cuándo se está en la primera edad o en la segunda. Y todavía, bueno, pues hay mayor problema, se dificulta esta situación con la aparición del término cuarta edad. Normalmente se emplea, ya lo saben, para mayores de 80 años. Entonces queda la duda, por lo tanto, a partir de qué edad puede una persona considerarse que ha alcanzado ese estadio de la vida. Existen otros grupos vulnerables, ya lo hemos mencionado, como la infancia o los trabajadores inmigrantes, que por ejemplo sí que tienen una regulación específica en nuestro país, pero en la actualidad pues, no existe una norma de carácter internacional vinculante para el Estado español que recoja un catálogo de derechos de personas mayores por su condición de grupo. Si bien también tenemos que decir que ello no implica la desprotección de las personas mayores en nuestro país. Existen algunos tratados vinculantes suscritos por España en materia de protección de derechos humanos, ya hemos citado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, otros que atienden a la problemática de la protección social de la tercera edad, como la Carta Social Europea, el Código Europeo de Seguridad Social, pero falta un tratado internacional que se preocupe expresamente de la eliminación de toda forma de discriminación por razón de la edad. Es más, el artículo 14 de la Constitución española, que es el artículo que reconoce como derecho fundamental la igualdad, bueno, pues no incluye la edad como factor expreso de discriminación, pero sí que es verdad que se entiende incluida cuando habla de cualquier otra condición o circunstancia personal. Es decir, este artículo 14 expresa que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación, y ahora por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y bueno, es entendible, así está asumido por una generalidad de personas que aquí, bueno, pues estaría incluida la razón de edad. Otros artículos no se refieren tampoco de forma expresa a las personas mayores. Por ejemplo, la protección de la discapacidad y de la ancianidad en España está enmarcada constitucionalmente dentro del artículo 9.2 también de la Constitución, cuando declara que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos. Y, por supuesto, dentro de esos principios rectores de nuestra Constitución, bueno, pues en los artículos 40 y 50, en el artículo, perdón, 49 y 50. En el artículo 49, con referencia a las personas con discapacidad, se establece el mandato a los poderes públicos para realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a los que tienen que prestar esa atención especializada que requieran y que los ampararán especialmente para que puedan disfrutar de sus derechos. Pero
seguimos con el problema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tercera edad? Suele emplearse como referencia la edad de 65 años, que es la edad de jubilación en España, aunque puede anticiparse o atrasarse en determinadas circunstancias. Se tiende también a asumir en los países occidentales pues algo parecido. Se toma como referencia la edad de jubilación, que se sitúa entre los 60 y los 65 años, aunque es verdad que como ha aumentado la esperanza de vida, la tendencia actual es que se aumenta también esa edad de jubilación, dado ese envejecimiento demográfico. En cambio, en los países en desarrollo, donde incluso la jubilación puede ser inexistente, entonces, claro, no podemos acudir a este criterio, este sistema basado en la edad de jubilación, pues no tiene sentido. Entonces, en este caso, se considera que la vejez es el periodo de la vida en que las personas ya no pueden desempeñar sus funciones, las funciones familiares, laborales que le corresponden. Lo que ocurre es que la falta de una terminología común pues dificulta las comparaciones entre los estudios que se puedan hacer, los análisis de situación, las legislaciones entre los diferentes países. Ahora, otra cuestión que quería plantear es qué hace que las personas mayores sean diferentes de otros grupos y por lo tanto, si cabe, que sean merecedoras de una consideración especial en referencia a los derechos humanos. Bueno, pues el anciano o persona mayor disfruta de una presunción legal de plena capacidad, siendo necesario entonces destruirla mediante ese expediente de incapacidad. Ya se ha mencionado sobre estas cuestiones. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los menores de edad, salvo alguna excepción prevista en la ley, que son incapaces, ¿no? Pero el anciano o persona mayor disfruta en principio de esa plena capacidad. Y otro dato a tener en cuenta que, bueno, pues añade también ese incremento de dificultades, es que las personas mayores no son un grupo homogéneo. Las mujeres y los hombres envejecen de manera diferente y además la discriminación que pueden experimentar es, lo apuntó Eleonora muy bien hace un momento, multidimensional, una discriminación múltiple, basada no solo en la edad, sino en otros factores. Ella ha hablado incluso en el caso de las mujeres, ¿no? Por ser mujer, por ser pobre, etcétera, etcétera. Bueno, pero también hay otras discriminaciones, ¿no? Como son los niveles de alfabetización, el origen étnico, el lugar donde viven, la discapacidad, la pobreza, el género, como hemos dicho, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea de vulnerabilidad en cuanto a rasgo diferenciador ha sido criticada al considerar que este problema no es privativo de las personas mayores, ya que preocupan por igual a otros grupos sociales, como es el caso de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad. Entonces, se promueve un tratamiento específico para las personas mayores, para eliminar las barreras jurídicas, institucionales y físicas que limitan la igualdad en la vejez. Con el llamado proceso de especificación de los derechos humanos, pues se han ido concretando una serie de normas específicas de protección dirigidas a las personas mayores. Son derechos que se fundamentan en el valor llamado igualdad, ¿no? Igualdad que utilizan la técnica de la equiparación para que las personas a las que van dirigidos, para que sus destinatarios puedan gozar de todos sus derechos. Entonces, el ordenamiento jurídico, el derecho, interviene para restituir esa igualdad y lo utiliza en expresión de Martínez Cués, utilizando la técnica de la equiparación. Así, pues se ve desde el punto de vista de los objetivos o la técnica de la diferenciación si se ve desde el punto de vista de los medios empleados. Uno de los mayores desafíos en el área del envejecimiento es, por tanto, la creación de un marco jurídico que tenga en cuenta pues, las circunstancias y las características de las personas mayores y sea eficaz en la lucha contra la discriminación por razón de la edad. Se promueve, en definitiva, un tratamiento específico para las personas mayores para eliminar barreras jurídicas, institucionales y físicas que limiten para eliminarlas, ¿no? Esas que limitan la igualdad en la vejez. Hay varias normas en España, la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 13 de diciembre de 2006 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU. Es indudable también que la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia pues marcó un hito, un punto decisivo en lo que se refiere a la protección de las personas mayores, aunque no se trata de una legislación específicamente para las personas mayores. Entonces, debería ampliarse el marco legislativo en España para proteger con mayor solidez a los mayores. Bien, el profesor Bujo Sabadell ya nos estaba hablando sobre esa protección y el ámbito de cómo se puede hacer valer mirando la legislación que tenemos y sobre todo ese proyecto, ese nuevo proyecto de ley que, bueno, pues esperemos que pronto vea la luz. Podemos citar otros aspectos, por ejemplo, en el ámbito civil, en el aspecto civil, podemos hablar de búsquedas de medios alternativos al proceso de incapacitación o medidas adecuadas y efectivas para, por ejemplo, regular las visitas de los abuelos a los nietos, o en el ámbito penal, donde quizás realmente no se tiene un conocimiento ajustado a la dimensión real de los malos tratos a las personas mayores, pero sí es constatable que nos encontramos ante un problema social que además presenta cifras preocupantes y en aumentos. Bueno, pues decimos que aquí no hay datos fiables, ya que los propios ancianos o no pueden manifestarlo porque sus condiciones físicas o psíquicas se lo impiden, o porque aunque puedan hacerlo, no lo hacen por medio a represalias de sus maltratadores, o también puede ser porque los malos tratos se producen muy frecuentemente en el ámbito de la familia y no desean que esa situación trascienda al exterior. Entonces, en el ámbito penal, bueno, pues a lo mejor también una protección en este sentido, en el ámbito de los malos tratos y ese maltrato a las personas mayores. O administrativamente, también se deben buscar fórmulas que faciliten y ayuden a desarrollar la vida a estas personas pues en las mejores condiciones, o en el orden laboral, con fórmulas que garanticen una pensión digna, suficiente, evitando, bueno, pues al mismo tiempo una discriminación añadida en el caso de las mujeres, como ya se ha apuntado. Hay algunos problemas que solamente voy a mencionar, no me quiero extender en la hora, unos problemas muy puntuales que me gustaría por lo menos dejar apuntados, más relacionados con aspectos procesales, con el derecho de acceso a la justicia de las personas mayores. Podríamos hablar aquí de situaciones que puede plantear la violencia de género, la brecha digital o un proceso incluso especial para mayores. Me voy a referir en primer lugar a la tutela judicial del adulto mayor y a algunas voces que se levantan sobre la conveniencia, o no, yo diría, de un proceso especial para mayores. El acceso a la justicia ha sido considerado como un derecho fundamental de una gran proyección jurídica. Ha sido y es considerado como ese derecho fundamental trascendental. Tiene como fin, bueno, pues asegurar el ejercicio de todos los derechos y libertades del sistema, siendo esencial para lograr también ese respeto de la igualdad y la discriminación. Y según se apunta por muchísimos autores y por la legislación que tenemos, constituye el vínculo entre los mecanismos jurídicos y las instituciones de defensa y las personas que padecen alguna violación de sus derechos. Entonces, se trata de una institución que puede abarcar, dependiendo de las legislaciones, pero que puede abarcar 3 planos o dimensiones. El acceso, propiamente dicho, en tanto la posibilidad de llegar al sistema judicial, el derecho de acceso a obtener esa tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a los tribunales, también la oportunidad de logro de un pronunciamiento judicial justo, el derecho a una sentencia sobre el fondo motivada en un tiempo prudencial, sin dilaciones indebidas, y el acceso, por otra parte, al conocimiento de los derechos de los medios para su ejercicio y las defensas de los ciudadanos, y la obligación del Estado de hacerlo, de brindarlo y de promoverlo así. Entonces, el derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas o conductas que pueden imponer requisitos impeditivos o obstaculizadores al acceso a la jurisdicción. Si esos requisitos, si esas trabas, como se podrían llamar, son innecesarias o excesivas o carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto a los fines que lícitamente pues persigue el legislador, y para el adulto pues supone una traba importante, supone una dificultad importante, pues quizás se deberían evitar esos obstáculos procesales innecesarios y se entiende por algunos, ya digo, que esto es una urgente necesidad. Entonces, a este respecto,
algunos autores, sobre todo en México, en relación con la población anciana, indican que el servicio de justicia está desarticulado, que es ineficaz, que no contribuye a la calidad de vida que el adulto mayor merece y no existen normas procesales especiales aplicables a estos mayores, a esta generación poblacional. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas sí que es cierto que establece unos principios básicos para las personas de edad, e incluso si nos vamos a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, pues establece una serie de principios generales y derechos para las personas mayores, para las personas de la tercera edad, que señalan en el artículo 3. Entonces, yo me voy a referir especialmente a la protección judicial efectiva. Entonces, el artículo 31 de esta Convención Interamericana pues habla del acceso a la justicia y en concreto dice que la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Sí es cierto que lo dice, pero yo también pues completo. Es que este derecho lo tenemos todos, ¿no? El derecho a ser oído con las debidas garantías dentro del plazo razonable por un juez competente, independiente, imparcial. Es decir, lo tiene, lo dice expresamente la Convención con respecto a las personas mayores, pero es algo que ciertamente es para todos. Luego también se indica en este mismo cuerpo legal que los Estados parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento. Habla la Convención de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Aquí ya sí que incide de una forma específica más en la cuestión con estos ajustes de procedimiento. Los Estados parte también se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales, ¿no? Y que además esa actuación debe ser particularmente expedita en los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Bien, entonces los Estados partes se dice también que tienen que desarrollar y fortalecer todas estas políticas públicas y promover, por ejemplo, mecanismos alternativos de resolución de controversias a los que me voy a referir seguidamente, o a la capacitación del personal relacionado con la administración de justicia para proteger los derechos de las personas mayores. También en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 13 habla de esta circunstancia. No quiero tampoco entretenerme mucho más en ello. Pero debido a todo ello, algunos dicen que debería instaurarse un nuevo derecho procesal geriátrico, cuyo contenido central sería que los procedimientos en los que estén inmersos personas de la tercera edad sean más ágiles, con mayor rapidez, sin tantos requisitos de forma que pudieran obstaculizar el acceso a la justicia. Y se refieren a la urgente necesidad de establecer nuevas normas de derecho procesal para generar un subsistema dentro del derecho procesal, dentro de la ciencia procesal. En materia procesal dice que tienen que tener un trato preferencial, que signifiquen menos obstáculos y menos requisitos para el desarrollo de un procedimiento y que el Estado pues, debe establecer a estos destinatarios nuevos mecanismos jurídico-procesales que permitan ese verdadero acceso a la justicia sin esas trabas que hemos visto. Y poner ejemplos, además. En la duración del proceso sabemos que, bueno, pues dependiendo de qué país, puede transcurrir de 2 a 4 instancias por el juego de los recursos ordinarios o extraordinarios y que eso, bueno, pues genera un tiempo en que a lo mejor el adulto mayor, bueno, pues el tiempo es oro, indican, y entonces pues hace más necesaria la celeridad del procedimiento y que por ello se necesita ese derecho proteccionista. Hablan también, como ejemplo, de una duración máxima de 30 días del proceso, que se excluyan plazos extraordinarios, que se fijen fechas en audiencia de no más de 10 días, presentación de pruebas desde la demanda inicial como desde la contestación, resolución de incidentes en una sola audiencia, en fin, beneficios de la oralidad procesal que puede caber en este derecho procesal geriátrico, con lenguajes sencillos y formalismos. Bueno,
algunas medidas sí podrían ser adecuadas, o por ejemplo cuando se habla de la oralidad en España, el proceso civil es oral, además tenemos no una, sino 2 audiencias orales, ¿no? Pero realmente yo también creo que no puede por menos mencionarse los peligros que ello podía generar en cuanto a limitaciones de garantías procesales. Si simplificamos demasiado, también pueden mermarse las garantías, no solo de trámites o tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un hándicap y creo que es algo que tendría que estudiarse muy bien y no sé si sería lo más adecuado. Pero también es cierto que caben otras fórmulas que se han visto en algunas de las normas internacionales. Se podría pensar en la conciliación procesal, indican, y en su caso también la mediación, como parte de la solución de conflictos en que formen parte estos mayores, estas personas mayores, en aras pues, de buscar un nuevo modelo para la administración de justicia, ¿no? Y quizás puede ser adecuado en ocasiones, pero teniendo en cuenta que en la mediación ambas partes deben estar en igualdad de condiciones y puede que a veces no sea así. Por ejemplo, en España, pues en los casos de violencia de género no se permite la mediación porque la víctima no está en igualdad de condiciones con la persona que le causó esa violencia, ¿no? Entonces, claro, habría que verlo y cómo se regula y al final cómo se da. Bien, simplemente ya mencionar algunos aspectos que se podrían tener en cuenta, como la brecha digital para los mayores, que aquí sí a lo mejor se tendría que proteger o buscar unas fórmulas de que no estuvieran desprotegidos en el avance de esa injusticia, ¿no? Esa justicia online. Sabemos que se están desarrollando en muchos países modelos de justicia online que requieren que las personas pues hagan un uso adecuado y eficiente de las tecnologías de la comunicación y de la información. Y bueno, pues ni el nivel socioeconómico, ni la situación geográfica, ni el género, ni la edad tiene que actuar como un impedimento para el acceso a la justicia. Cuando algunos de esos o todos los factores dificultan el real acceso a la justicia, que es lo que se identifica con la brecha digital, pues el Estado debe solucionarlo. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información, que se celebró en Ginebra en el 2003 y luego en Túnez en el 2005, o también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya hemos mencionado, en el Objetivo 9 en concreto, pues se declara que la reducción de la brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información, al conocimiento, incluso podemos decir a la justicia, y por lo tanto también para el acceso a la justicia. Existe la brecha digital generacional como un factor que dificulta o que podría dificultar a la justicia de los mayores, poniendo en crisis este modelo. Entonces, lo que se debe también es alfabetizar digitalmente este grupo de población, pero es que en muchos casos eso va a ser casi imposible, ¿no? Como, bueno, pues hacer que adquieran esas habilidades y destrezas necesarias. Entonces, bueno, hay que arbitrar formas o ver hasta qué punto alcanza o puede alcanzar esas dificultades que podrían tener el acceso a la justicia. No quiero simplemente apuntar en la materia, tampoco quiero extenderme nada más en poner de manifiesto, bueno, pues la situación, la regulación de estos mayores, que como vemos muchas veces sí que hay una regulación que tiene que ver con esa falta de capacidad, pero que de manera específica no hay una regulación para ellos, pero sí que hay unos instrumentos de protección y los estados deben tener en cuenta todas esas circunstancias para un mejor acceso no solo a la justicia, pero sí fundamentalmente creo que, bueno, pues por lo que me toca, ¿no? Como profesora de Derecho Procesal especialmente, pues que no tengan esas limitaciones y que se garantice ese pleno acceso a la justicia. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Inmaculada, muy claro. Todos tenemos en claro que tenemos que aprender, por eso los hemos convocado también y compartir. Hiciste referencia a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, y es cierto que también en esta convención se habla de la inclusión digital y se habla de la educación digital. Y en este momento desde el Proyecto BASID nos está preocupando muchísimo, porque si ya existía una primera y una segunda brecha digital antes de la pandemia, imagínate con esta pandemia, ¿no? Se nos vino un tsunami. Cuando algunos entrevistados nuestros nos refieren, algunos de los encuestados nos refieren que un banco les manda una nota diciéndole que se tienen que comunicar a un bot,
a un robot para proveer determinados, determinados datos. Un bot que vos pones, aún la gente más joven, pone un número 1, un número 2, el bot vuelve para atrás, para adelante. O sea, estas personas mayores no pueden interactuar con una persona humana en esta segunda brecha digital directamente. Y lamentablemente la situación mundial debido a la pandemia de COVID-19 ha hecho que esto se nos viniera encima con mayor celeridad. Y como vos decís, es difícil entrenar a todos los adultos mayores, en estas habilidades en TIC, en tecnologías de la información y la comunicación, pero creo que no tenemos que perder el norte, que tenemos que hacerlo igual, como se pueda, pero no debemos abandonar la tarea. Y está muy bien que desde la Facultad de Derecho, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca alertemos sobre estos temas, los pongamos sobre la mesa y los discutamos. Están acompañándonos también con nosotros Luis Rico Tálvaro de Medellín, de la Universidad Católica de Oriente, en Río Negro, Colombia. Bueno, nos acompañan alumnos de grado de la Facultad de Derecho, nos acompañan tantos amigos que no me quiero olvidar de ninguno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hay algunos comentarios en el chat. A ver. Nos dice María Estela Palumbo si la resolución de conflictos puede un acompañante en la gestión. Bueno, en las mesas de mediación en Argentina, yo soy mediadora, si hay un tercero que quiere participar y todas las partes están de acuerdo, se les da entrada. Inclusive cuando nosotros diseñamos el simulador en toma de decisiones, en mediación, en el caso que tenía que ver con esa simulación, pusimos la alternativa de que una persona pudiera participar. En el caso era una persona de la tercera edad, era la suegra de uno de los participantes y abuela de unos menores. O sea que puede ser acompañada esa persona también por otra, siempre que todos los participantes y el mediador, por supuesto, lo habilite. A ver si tengo alguna otra pregunta, no sé si para Inmaculada o para Lorenzo. Aquí nos dicen, Néstor nos dice que la tecnología no debe ser una barrera, claro, para los adultos mayores, deben existir alternativas para que puedan acceder a los servicios. Totalmente con humanización, nos dice Romina Cabrera. Y María Estela nos dice, no hay que subestimarlos, por supuesto, esto sería, María Estela, esto sería el famoso ageism, el viejismo, ¿no? Del que hablaba ya Butler en el año 68, esos conceptos y esas descalificaciones, ¿no? Esos esquemas ya aceptados sociales que descalifican al adulto mayor. Acá hay una pregunta de Romina Cabrera, ¿se podría aplicar procesos colectivos a los adultos mayores? Bueno, de hecho hay muchos procesos colectivos que tuvieron que ver con la problemática de los adultos mayores. No sé qué dicen nuestros conferencistas. Lorenzo, que es experto en procesos colectivos, seguro. A ver, Lorenzo, te voy a dar el micrófono. No. A ver. Ahí voy, ¿eh? Sí, vamos con el micrófono de Lorenzo. ¿Estás conectado ahora? Muchas gracias. Ahí te escuchamos. Te escuchamos justo una pregunta para un especialista en procesos colectivos. Sí, es que estando Lorenzo, bueno, ¿quién mejor que él? ¿Quién soy yo para hablar en este tema? Un aprendido de derechos colectivos. Claro, todo eso depende un poco del ordenamiento en concreto. En España les puedo decir que sería complicado, sería bastante complicado porque sobre todo el desarrollo de los procesos colectivos, la regulación imperfecta se ha referido básicamente a la protección de consumidores. Hay en el código al que me referí, el Código Procesal Civil, sí que introduce la posibilidad de procesos colectivos respecto a la protección de la igualdad, pero no menciona el problema de la desigualdad o la vulnerabilidad
respecto a personas adultas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, visto lo restrictivos que son nuestros jueces respecto a la aplicación, bueno, estoy recordando el gran avance que ha habido en Argentina jurisprudencial al respecto y en otros países, aquí en España yo lo veo mucho más complicado. Pero desde el punto de vista teórico, obviamente, claro, los procesos colectivos pues, podrían ser una forma útil de procurar el respeto de los derechos a un número determinado o indeterminado, pero amplio, de personas que tengan un problema materialmente idéntico, ¿no? Sí, muchas Sí, gracias. nosotros hemos tenido en Argentina famosos procesos colectivos en cuanto a la movilidad jubilatoria. No me quiero extender porque no es mi tema el derecho previsional y jubilatorio, pero sí, y bueno, muchos otros procesos colectivos que vos conocés. Pero bueno, que considero que está la pregunta contestada. ¿Alguien puede mencionar qué compartimos de los artículos mencionados en sus leyes con los de nuestra ley? Bueno, creo que esta pregunta es de Lía Ruiz. Lía, bueno, yo considero que estamos en la senda, en el camino de las restricciones a la capacidad y de la conservación siempre de una cierta autonomía y de sistemas de apoyos. En un punto extremísimo, cuando no se pueda proveer a este tipo de sistema, si el juez en Argentina, por ejemplo, puede determinar un curador y puede determinar la incapacidad, pero se basa nuestro sistema en un sistema de conservación de algunas capacidades, que es el mismo camino en el que está transitando la legislación española, si no entendí mal. Así es, sí, ¿Es sí. así? Claro, porque hemos cambiado de estos sistemas que yo decía, ¿no? Bueno, acá los tenemos en el artículo 32 y siguiente. Se reemplaza el modelo de sustitución de capacidad en la toma de decisiones, que era el anterior, en la dicotomía capacidad-incapacidad, por el sistema de apoyos para la toma de decisiones, pero no de sustitución, de apoyo. En un sistema, en un momento o en un caso extremísimo, ¿sí? Se puede llegar, ¿sí?, a disponer la incapacitación, pero no es la idea de las nuevas corrientes, sino es la idea de nuestro Código Civil y Comercial. Y además tenemos la entrevista al causante, tenemos la interdisciplinariedad. Te quería preguntar, Lorenzo y Inmaculada, un poco más sobre eso de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. En los procesos en España, ¿se toma en cuenta estos dictámenes físicos, médicos, psicológicos, psiquiátricos también? Sí, Sí, sí. yo suelo decir que el derecho procesal es demasiado importante, es decir, podríamos decirlo o adaptarlo diciendo que la administración de la justicia es demasiado importante para dejarlo solo a los procesalistas, ¿no? Como tratamos de cosas importantes, necesitamos la ayuda de psicólogos, bueno, de informáticos. El problema es ahí, pues, la valoración del juez y la posible sustitución, ¿no?, de la decisión judicial. Pero yo creo que sí que es una labor de conjunto. Entonces, bueno, ahora mismo nosotros, Inmaculada, también es protagonista en esto. Tenemos un proyecto de investigación no de adultos, sino de menores. Y ahí también, paralelamente, es importante, ¿no? Estamos tratando incluso de valorar herramientas que puedan servir para hacer predicciones en relación con la ejecución de medidas de los menores para, por ejemplo, darles libertades condicionales y claro, esas medidas, esas herramientas las tienen que construir criminólogos, psicólogos, etcétera. Es decir, para todas esas decisiones importantes, como para los apoyos o acompañamientos de los que hablábamos, los juristas no somos suficientes para tomar para aplicar, en definitiva, esos condicionamientos o esos requisitos de proporcionalidad, de necesidad, de ver qué apoyo ante las circunstancias concretas hay que aplicar. Entonces, en la práctica tenemos siempre el mismo problema, la dificultad de medios, ¿no? No siempre se cuentan con los medios suficientes, pero yo creo que el objetivo es perfeccionar en ese sentido, ¿no? Norma es alumna nuestra. Norma Cornales nos dice que, bueno, no puede sacar el micrófono, pero la pregunta es cuánto tenemos que trabajar desde el marco legal
a la conciencia social. Bueno, este es el tema de nuestro observatorio, de nuestro proyecto UBACID. ¿Cuántos puentes frente a un adulto que en nuestro país es descartable? Sí, a veces son los ejemplos negativos que provienen de este llamado viejismo o ageism, ¿no? Los ejemplos negativos que hacen que se piense, o algunas personas piensen que el adulto ya está, ya fue, que es descartable. Tengo también a Lía Ruiz, que nos dice que como psicóloga dice ella, participé en nuestra ciudad en la evaluación de las capacidades de autonomía de la persona mayor internada en un psiquiátrico. Claro, por supuesto, estamos en este modelo, en este sistema de apoyo en las tomas de decisiones, de tratar de restringir lo menos posible y de rescatar las capacidades que pueda tener la persona. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera poner en el chat, y les agradecemos a todos, bueno, el honor de haber tenido al doctor Lorenzo Bujosa Badel y a la doctora María Inmaculada Sánchez Barrios, ambos que también son parte de nuestro proyecto de investigación. Las inquietudes que tenemos, ¿no? Porque saben ustedes, queridos amigos, que ahora nuestra inquietud es la de las dos brechas digitales muy importantes y la de la situación de los adultos mayores LGTBIQ+. Estamos en ese camino este año, y las aportaciones de ustedes que siempre nos sirven para compartir y para abrir nuestra cabeza y para asomarnos a otras realidades, ¿sí? Y en cuanto a lo que nos decía María Inmaculada sobre el derecho procesal, sí, las decisiones en tiempo oportuno son las decisiones que todos esperamos del proceso, ¿no? La celeridad procesal. Pero también es aquello que yo martillaba mucho en cuanto a la magnificación negativa que trae el incumplimiento de este principio de celeridad procesal, sobre todo para esta población, ¿no? No es lo mismo para una persona de 85 años esperar 3, 4 años un juicio que para una persona de 20 años. Si bien todos tenemos las mismas garantías, creo que debiera ponerse la atención en estos tiempos. Los tiempos no son iguales en todas las etapas de la vida. Y se habla mucho también en estos 2 años de pandemia, que van a ser 2 años que mucha gente va a perder en su vida, y no es lo mismo obviamente para una persona de 20 años, 2 años, que para un señor de 87, 2 años, en los cuales no haya podido ir a bailar tango o compartir con sus afectos, sus nietos, sus hijos, una reunión. Esto va a tallar mucho en nuestra vida futura. Y bueno, celebro que ustedes nos acompañen, y a todos los que nos están acompañando hoy. Realmente unas ganas de estar en Salamanca increíbles. Ustedes saben que yo admiro, enamorada de Salamanca desde los 16 años, desde cuando en literatura española, en 4º año del bachillerato, en la calle Arcamendi y Suárez, en Barracas. Leí lo primero, que fue, después del poema del Mío Cid, vino Lazarillo de Tormes, La Celestina, las obras de Fray Luis de León, y me impresionó mucho Fray Luis de León, con aquello de decíamos ayer, como si nada hubiera pasado. Así que decíamos ayer, decimos hoy y diremos mañana. Queridos amigos, hasta siempre, espero verlos muy, muy pronto físicamente y poder abrazarlos, y a todos mis queridos alumnos que han compartido esta patriada, a los amigos de Colombia, de España, de Chile, de tantos lugares, acá a Romina, siempre firme, Romina desde la ciudad de La Plata. A todos un abrazo muy grande, y los esperamos siempre. Vamos a seguir con estos encuentros porque creemos que son muy, muy necesarios. De la manera que fuere, por aquello que decía Pedro B. Palacios, Almafuerte, un poeta argentino: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? En esto estamos. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Aplausos para María Inmaculada y para Lorenzo. Para ustedes. Gracias. Gracias Inmaculada, gracias Lorenzo.
A ver, micrófono. Micrófono para Inmaculada, ¿qué nos quiere decir? Ahí va el micrófono. Muchas gracias, Eleonora. Nada más, solo despedirme. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vos, gracias a todos, gracias a los alumnos también.